la invasión. De alguna forma, el hecho de que nosotros estemos en la pantalla hace necesario que podamos participar. Primero, para que ustedes no se duerman dentro de la clase, ¿verdad? Para que sea de alguna forma más atractiva para ustedes la clase. Entonces, dígame, ¿qué sabemos sobre la invasión? Si nosotros nos vamos a nuestros anteriores conocimientos adquiridos, nos vamos a dar cuenta que hemos recibido en general mucha información acerca de el uso del término invasión y conquista. Hasta hace unos años se ha cambiado el término y entonces nosotros podemos ver que ya no estamos hablando de conquista, sino estamos hablando de invasión. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la invasión? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué fue lo que aprendieron? A ver, si quieren lo podemos escribir en el chat, si no lo podemos abrir nuestro micrófono y comentar un poquito. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos recordamos sobre la invasión? La invasión, la cual ahora es conocida como la invasión, pero que hasta hace unos años era la conquista. Joshua, por favor. Bueno, si no estoy mal, hace muchos años, que como dice usted, que pues digamos de alguna manera cambió el concepto o cómo se comprendía, si no estoy mal, bueno, no sabría decirle una época en especial, pero diría en la antigüedad lo que se hacía, por ejemplo, durante las guerras, que era, digamos, de alguna forma como la negociación del conflicto, era que quien ganaba un conflicto, por ejemplo, que llamamos ahora guerra, se quedara con el territorio del contrincante, ¿no? De quien perdió. Entonces, podía esclavizar o tomar los recursos o tomarlo como propio. Ahora, pues, tal vez invasión sería más como, de alguna manera, como pisar territorio de alguna manera sin autorización. Ahora, algunos de los ejemplos que podemos tomar es la cuestión del conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que hubo, ahí sí ya escuchamos más la palabra invasión, sobre todo porque han tomado, eso diría que es la parte importante, que han tomado han tomado el territorio de Ucrania, otro país, ¿no? O sea, ya no es que hubo una guerra y se decidió, sino que lo hicieron sin previo aviso. Muchísimas gracias, Joshua. Vamos a leer que en el chat nos dicen que la conquista, bueno, recordando que la conquista de los españoles, la toma del control de un país a la fuerza y la imposición, la dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones en los diferentes países de Latinoamérica. Como ustedes recordarán, y en las lecturas que realizaron, ustedes se van a dar cuenta y nos hemos dado cuenta que sí vivían diferentes poblaciones en este país, en estos países, ¿verdad? Estos territorios no estaban sin ningún tipo de población, sino habían poblaciones que tenían sus diferentes costumbres, sus hábitos, sus diferentes formas de ver la vida. Enrique, por favor. Buenas noches. Con respecto al tema de la invasión, los españoles fueron los que vinieron primero buscando unas tierras que ellos llamaban las Indias y se encontraron con este nuevo continente en el que los pueblos estaban, como decían las lecturas, ¿verdad?, en un proceso de formación de estados, de imperios. Ellos vieron la posibilidad de dominarlos porque tenían más recursos, tenían más capacidad militar. Entonces vinieron y arrasaron con todo lo que tenían, ¿verdad? Tierras a los habitantes de las culturas que aquí estaban, las hicieron esclavos, pero ellos lo hicieron porque encontraron
mano de obra, que serían los esclavos, oro en las minas, y también encontraron mucha tierra para poder abastecer a todo el reino de España. Exactamente, muchísimas gracias, Enrique. Ciertamente, compañeros, como ustedes bien han dicho, vamos a ver que se conquistó, se invadió y se colonizó varias poblaciones. También se destruyó y transformó a varias sociedades indígenas que eran las que habitaban estos espacios. Vamos a ver también, hay una frase muy importante que hizo uno de los primeros historiadores, y él dice: quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Entonces vamos a ver que la idea de los conquistadores o invasores, ahora usando el término, vamos a ver que la idea que tenían era que tenían que llegar a las diferentes poblaciones para poder cambiar las formas de pensar y de creer de las personas. Ellos consideraban que estaban haciendo algo positivo, ¿verdad? Que el hecho de venir a cristianizar a las personas era muy importante, que lo necesitábamos. Entonces vamos a ver que el más grande de los conquistadores fue Hernán Cortés, y él tenía su mayor empresa, podemos decir, era el hecho de viajar y de poder, como bien lo dijo hace un momento Enrique, pues buscar espacios, buscar otros terrenos, otros espacios para poder invadir y apropiarse de todo aquello que encontraban a su paso. Volvieron a las poblaciones indígenas pues esclavos. Vamos a ver conforme vamos a ir hablando sobre la invasión, cómo las poblaciones se vieron obligadas primero a moverse de sus diferentes espacios. Hubieron algunos que no lo soportaron, otros se quedaron viviendo donde estaban, pero tuvieron que sumirse a lo que querían los españoles. Asimismo, vamos a ver que poder hablar de ese significado de conquistar, también estamos hablando de colonizar, de invadir, de saquear y de avanzar. Lo que nos dijo nuestro compañero hace algunos momentos. Invadir porque invadían todos los territorios, saqueaban porque se llevaron todo el oro, todas las piedras preciosas que encontraban aquí, y así avanzaron porque pues fueron entrando por diferentes espacios para poder apropiarse no solo de la tierra, ocuparla y asimismo explotarla. También vamos a ver que estamos hablando de conquista o de invasión, que no los podemos usar. Si nosotros vamos a hacer una reflexión, y creo que aquí lo importante, compañeros y compañeras, es poder comprender ese significado que puede tener para las diferentes poblaciones de lo que es conquistar o invadir. Es poder comprender que invadieron porque no pueden conquistar tierras que ya tenían poblaciones, como bien les dije, viviendo con sus diferentes formas de ver la vida. Entonces fue invasión porque se les forzó a cambiar sus formas de pensar, de ver las cosas, de vivir, de concebir el mundo. Entonces vamos a ver también que vimos también que hay una movilidad. ¿Por qué una movilidad? Porque ellos, los españoles, estaban buscaban esa aventura de poder mejorar la situación de cada uno de ellos.
algo muy importante que nosotros tenemos que ver es que los que vinieron querían tener no solo al inicio era el hecho de poder tener las riquezas, porque ellos sabían que iban a encontrar, había la probabilidad que encontraran riquezas, no así la seguridad de lo mismo, ¿verdad? Ellos estaban buscando otro tipo de riquezas, especies, estaban buscando colorantes, pero por supuesto aquí vinieron a encontrar cosas mejores, pero la idea de ellos era poder encontrar, también poder ganar honra, o sea, el poder sentirse mejores, mejores hombres, porque pues habían conseguido espacios para sus diferentes países o para las diferentes sociedades, como es el caso de la sociedad Castilla. Entonces vamos a ver que ese honor y además de la riqueza que ellos conseguían, pues era algo que era más que importante para ellos. Ese es uno de los temas más importantes en cuanto a la conquista. Pero ¿cómo poder comprender la invasión en América? Pues tratando de comprender también todos aquellos antecedentes, aunque por supuesto ustedes de alguna forma este tema ya lo vieron en Historia Mundial. Pero entre los antecedentes que tenemos de la invasión en Latinoamérica, vamos a ver que está la conquista de Sevilla en 1248, cuando en el estrecho de Gibraltar se le había dado a la corona de Castilla y León un nuevo litoral atlántico, cuyos puertos estaban poblados por marinos de Portugal, Galicia y la costa cantábrica. Entonces ahí vamos a ver que ellos estaban buscando ir más allá de lo que ya habían logrado. Entonces lograron los primeros viajes de los portugueses, que por supuesto les ayudaron a conocer otros lugares y que también los motivaron a poder viajar a América. Igualmente vamos a ver que también los genoveses estaban muy bien representados en las expediciones que ellos habían hecho, y que las hicieron primeramente a las costas de África, donde consiguieron esclavos y oro, y también pues apoyaron el movimiento de anexión y explotación en otras islas, como son las islas orientales de Canarias y de Madeira. Entonces, todas estas conquistas que ya habían llevado o que habían realizado para en otros lugares, los motivaron a llegar a seguir buscando, como bien lo decían, seguir buscando las Indias, donde según ellos iban a encontrar otros mejores lugares, iban a encontrar hombres, iban a encontrar oro, semillas. Entonces lo que ellos estaban buscando es todos estos elementos que se les hacían mucho más importantes. Entonces, si me dan unos minutitos, por favor, solo voy a traer un vaso de agua porque hoy sí se me escó la garganta.
Mil disculpas. Pero como no estábamos como, ay, nos vemos, no me ven todavía, ¿verdad? Ay, disculpen, necesitaba tomar agua. Jacqueline, perdón, no estoy presentando. Les comento por qué. Mi presentación se suponía que iba a ser como, ay, ¿cómo le llaman? Es interactiva, así se llama, pero no lo logré. Como pues iba a ser grabada, entonces por eso ya no la pude presentar, pero yo se las voy a subir. No hay problema, perdón. Bueno, por favor, si tienen dudas o preguntas, me van diciendo. La dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones, así es. Vamos a ver también que estos son los antecedentes. Muchos, estas coronas estaban peleando de alguna forma por mantener el poder. Y también vamos a ver que la corona de Castilla mantenía una rivalidad con Portugal y por supuesto tenía un claro interés por expandirse. Por eso es que también de alguna forma vamos a encontrar que también apoyaba las invasiones a otros lugares. Estas distintas peleas que ellos tenían los llevaron a hacer de alguna forma autorizar expediciones de conquista. ¿Cómo participaba la corona en estas expediciones? Pues financiando a los diferentes hombres, como bien lo dijimos hace unos minutos, empresarios del mar, que eran los que salían en las expediciones. Entonces, la corona hacía la financiación, luego hacía un contrato con estos empresarios para que ellos partieran a la expedición, y a este contrato se le llamaban acuerdos o pactos o capitulaciones. La corona se reservaba ciertos derechos en los territorios que iba a conquistar, y asimismo pues se garantizaba recompensas y privilegios para el comendador y los alistados en su compañía. Todos aquellos que iban con el conquistador o el invasor, pues iban a tener privilegios. Vamos a ver que específicamente en el caso de Guatemala, pues los beneficios se han seguido dando. Entonces vamos a ver que el obsesivo genovés llamado Cristóbal Colón convenció a Fernando e Isabel en 1491 para que ellos financiaran y lo respaldaran para que pudiera viajar hacia el mar. Y por supuesto, pues recibió ese apoyo y le aprobaron ese viaje. Fueron los reyes católicos Fernando e Isabel. La idea de él era descubrir o ganar, ya sea islas o tierras, y conquistar, por supuesto. ¿Qué significaba esto? Pues que él iba a ganar en el momento que descubriera todas aquellas tierras que encontraran, y que esas tierras pues iban a ser de la corona española. Vamos a ver también que él fue nombrado de alguna forma se le autorizó que pudiera viajar y que pudiera, en nombre de la corona española,
conquistar cualquiera de las tierras. Entonces, un elemento bien importante aquí es que se hizo un tratado, que es el Tratado de Tordesillas, que permitía que fueran descubiertas, que se hiciera un reparto marítimo y terrestre de todas aquellas tierras que fueran descubiertas. Entonces, vamos a ver también que se hicieron las llamadas bulas o privilegios que se les daban a los que viajaban, ¿verdad? A los que iban a estas diferentes invasiones. Vamos a ver que también de la misma forma se iba con la idea de que iban a ganar personas que creyeran en el cristianismo. Uno de los elementos más importantes también de estas invasiones es esa idea de poder pensar que se iba a ir a conquistar, pero no solo porque se apoderaban de la tierra y se apoderaban de los esclavos y del oro, sino también porque ellos iban a ganar paganos para la fe. Y entonces por eso obligaban a los indígenas a creer, a olvidar o a dejar de alguna forma sus formas de ver la vida, sus creencias, y los obligaban a pensar de una forma diferente, porque se creía en realidad, como aún lo vemos, que tenían ellos el conocimiento. Ese es un tema muy interesante, porque vamos a ver que seguimos pensando en eso. También se habla de una empresa misionera, porque se justificaba de alguna forma la conquista por este tema de que estaban salvando almas. Y entonces ese es un tema muy interesante que nosotros podemos ver que se creía y se justificaba el hecho, hasta la misma violencia que se vivió. Vamos a ver que en el primer viaje de Colón iban 17 barcos, y vamos a ver también aquí un elemento, compañeros, que es muy, muy importante y que creo que a estas alturas debemos de ver, porque esto de cuándo fue el primer viaje de Colón, cómo se llamaban las embarcaciones, quiénes eran las personas que venían, si eran ladrones, si no lo eran. Esos son temas que nosotros hemos reforzado durante todo nuestro sistema de educación y de formación primaria y de educación básica. Lo vimos nosotros, lo hemos seguido viendo y lo seguimos. Aquí la diferencia de esto es poder comprender que no es precisamente el entender o el comprender que cuántos hombres eran, de dónde venían, sino poder comprender la imposición de una forma de pensar y de ver las cosas, una forma de pensar y de ver las cosas que no tenían de alguna forma las diferentes poblaciones que vivían en estos espacios. Un elemento también pues importante es que pues tampoco era que vinieran muchos hombres, eran 1,200 entre soldados, marineros, también traían algún otro tipo de personas para que ellos pudieran pues de alguna forma colonizar los diferentes espacios a donde
ellos iban llegando. Entonces, estos elementos nos van a mostrar que ellos tenían modelos específicos de cómo quería que se viviera dentro de estas poblaciones. Vamos a ver que hubieron muchos abusos por parte de las diferentes de los españoles, y por eso es que las poblaciones maya, azteca, olmeca, inca, y los diferentes pueblos que también existían, porque estamos hablando de altas culturas, pero también habían otras culturas, fueron desapareciendo, pero no desapareciendo como lo vimos en nuestro documento anterior, que se recuerdan que en algún momento hablábamos de que probablemente la población maya había desaparecido por completo, y nosotros lo decimos, ¿verdad? En algún momento lo decimos y lo afirmamos, más que decirles que lo afirmamos. Nos preguntan, ¿y los mayas desaparecieron? Y nos dicen, sí, desaparecieron, pero ya a partir de las mismas reflexiones que hemos venido haciendo, nos damos cuenta que no es precisamente que los mayas hayan desaparecido, sino que han ido evolucionando. Entonces vamos a ver que igualmente aquí esa desaparición de los diferentes pueblos que vivían, cuando vinieron los mayas, porque los mayas vinieron a encontrar a diferentes poblaciones, sí fueron perdiéndose o falleciendo por el maltrato que se les daba, porque eran esclavos, también porque lo repartieron, y por otros elementos interesantes, más que interesantes, elementos violentos que hicieron que ellos realmente, la población fuera cada vez más empobrecida y también fuera más pequeña en números. También vamos a ver que uno de los problemas que encontraron también los españoles es que, pues como ellos mismos traían enfermedades, eso es otro elemento muy interesante, y es que traían algún tipo de diferentes tipos de enfermedades que se les transmitieron a las mismas poblaciones, entonces hicieron que también ellos fueran siendo menos. También en el momento que se movía o se iba Colón, regresaba a España para explicarle a los reyes cómo estaban sobreviviendo en estas poblaciones. Habían mucho más abusos por parte de los mismos españoles. Entonces, eso no significa que Colón no fuera violento y agresivo, ¿no? Él había impuesto de alguna forma ciertas normas y características, pero los que se quedaban en lugar de él, pues resultaron más agresivos que él. Igualmente vamos a ver que las cantidades de oro que se tenían, pues se empezaban también a terminar, o porque pues los mismos indígenas ya cansados, maltratados, enfermos, no podían seguir buscando. Entonces ellos empezaron también a traer esclavos afroamericanos para poderlos vender aquí en América, ¿verdad? Eso es importante. Cuando ya vieron que el indígena también pues ya estaba muy cansado, muy enfermo, entonces ellos empezaron a tener, a traer a otro tipo de población. Eso también es importante. Entonces vamos a encontrar que hay varios documentos que nos permiten poder analizar todo esto que fue pasando. Vamos a hacer en este momento un pequeño recordatorio.
¿qué se recuerdan ustedes? A ver. Me decían que recordaban de la conquista, que fue dominación y que fue expansión. Pero, ¿qué es una de las cosas que ustedes más recuerdan sobre la conquista? Algo, tal vez no que recuerden ustedes, pero que escuchan que otras personas siguen aprendiendo. Vamos a ver, pues que seguimos viendo lo mismo, seguimos de alguna forma repitiendo lo mismo, pero ¿qué han oído ustedes? ¿Qué más han oído ustedes? A ver, ¿qué más recordamos? Jennifer, gracias. Quizás lo que más se recuerda también es cómo se nombraban a la embarcación de Cristóbal Colón. Ajá, porque son uno de los elementos que en realidad aprendemos durante nuestra formación. Creo que desde cuarto primaria o tercero primaria nosotros empezamos a hablar sobre la conquista y la vemos así, la conquista. Bueno, no sé si en estos últimos libros todavía se usa el término conquista, pero vamos a ver que de alguna forma, sí, los nombres de las embarcaciones, algo que nos memorizamos son los nombres de las embarcaciones, las fechas, todos esos elementos que de alguna forma pierden importancia cuando nosotros ya vamos al análisis de lo que en realidad significó la invasión para para las diferentes poblaciones. Vamos a ver que por supuesto las diferentes poblaciones que habitaban estas tierras, rechazaron todo tipo de violencia que vivieron, rechazaron la esclavitud con la que ellos fueron que tuvieron que vivir, ¿verdad? También otra de las cosas que también ellos trataron de ver es cómo sobrevivían, porque por supuesto el hecho de estar enfermos fue un elemento muy interesante para ver cómo ellos iban perdiendo, se iban terminando de alguna forma la población, aunque por supuesto continuaban de generación en generación, pero ese elemento importante de fallecer sus familiares o sus cercanos porque las enfermedades que traían. Eso es importante. En ningún momento estos temas los hemos visto. Nosotros no hemos visto que nos digan que fueron vistos como esclavos. Tampoco nos hablaron de que fallecieron porque los tenían como esclavos por desnutrición, por maltrato, porque los golpeaban. En ningún momento esos elementos interesantes fueron tomados en cuenta para poder entender lo que pasó. Y por eso de ahí, de alguna forma, las creencias de que el que nos hayan venido a invadir fue un elemento muy interesante. Y aquí sí, es importante que ustedes me cuenten en el chat si lo consideran importante. Pero yo creo que no. Sí, vamos a hacerlo en el chat el día de hoy. Vamos a escribir si consideran que la invasión para la invasión de los diferentes países de Latinoamérica por parte de los españoles y en el caso de Brasil por parte de los portugueses fue positivo. Por supuesto, todos tienen, pero justificándolo, no me pongan sí o no, por favor, sino pónganme elementos que consideran, bueno, yo sí pienso que fue positivo porque
Pues no sé, ustedes tienen muchas razones y yo quiero escucharlos. Así que escucharlos si alguien lo quiere decir y si alguien lo quiere escribir, pues con mucho gusto también. Aquí vamos a ver. A ver, Alex. Para Alex dice que sí, pero hubiera sido mejor que llegaran los británicos. A ver, Alex, ¿por qué cree usted que sí fue positiva la invasión? Pues, yo pensaba más o menos positiva. Bueno, sí, positivas. Siento que sí es un poquito porque, bueno, porque sí trajeron, no, mejor me retracto, mejor negativa. Alex, usted está en el de, pero fíjese que ahorita está, esa es la idea, que ahorita lo importante aquí es que nosotros podamos reflexionar a partir de, yo les voy a subir ya hoy un documento sobre la conquista para que podamos hacer una lectura, una reflexión a partir de esta reflexión y la presentación. Eso les va a dar la oportunidad, por supuesto, de hacer una reflexión más consciente. A ver, Joshua, así es, Joshua, es verdad. Los británicos, en lugar de tomar esclavos, querían tomar las tierras. Por eso Estados Unidos hubo un mayor desarrollo en la época colonial. 100% seguro, Joshua. Pues sí, licenciado. Es que Sí, ok. no, Dígame. sí. No, lo que pasa es de que, por ejemplo, en el caso de los británicos que llegaron a América, ellos no iban con el mismo pensamiento que los españoles. Entonces, ellos más bien querían como, o sea, los británicos que llegaron a Estados Unidos, más bien querían como, por decir así, un nuevo inicio. Entonces, por eso de que ahí sí se exterminó casi que en su totalidad la población autóctona que estaba antes de su llegada. O sea, ellos no hicieron lo mismo que los españoles de tomar esclavos y la riqueza mandarlas a España, sino que más bien lo que querían era desarrollarse ellos mismos en esas tierras. Por eso es que se independizaron muchísimo antes que los otros países americanos e incluso un mayor desarrollo político y tecnológico. Bueno, algo así es lo que pienso si uno ve por ejemplo un poco de la historia de ellos y así. Ok, y entonces la exterminación, o pues tal vez no es toda la exterminación, pero sí el fallecimiento de una gran parte de la población estadounidense, que era de los pueblos originarios, podría verse como algo positivo. Solo piénselo, no me responda, por favor, Joshua. Muchísimas gracias. Jennifer Samantha Juárez. Pues según que estaba viendo hoy aquí, porque también entré como en un conflicto como qué será positivo, qué será negativo, porque depende, ¿verdad? Porque imagínense, según lo que yo estaba viendo aquí, es el uso de la pólvora. Que eso sería como que un rasgo positivo supuestamente, pero depende de la perspectiva, porque eso significa también poner la implementación de armas un poquito más lentales, digo yo, pero también ellos tenían armas, entonces tal vez hablando en positivo la pólvora sería algo bueno porque es otro tipo de arma, pero no son buenas las armas. Y según también estaba leyendo que también me abrió la mente un poco que había muchas culturas que utilizaban lo que es el sacrificio humano y el canibalismo. Entonces pienso yo que el haber cambiado eso es un elemento positivo. Sin embargo, hay un montón de elementos negativos con los cuales yo estoy de acuerdo, como la pérdida de cultura, la pérdida de los idiomas, etcétera. Muchísimas gracias, Jennifer, y tiene muchísima razón en cuanto a decir que es positivo y que es negativo, porque así mucho de cuánto me afecte a mí. Por supuesto, como nosotros no estuvimos en ese momento, podemos decir, bueno, tenemos que ver esos elementos. Gracias por hacer esa reflexión. ¿Qué tanto es positivo y qué tanto es negativo? Y para quién lo es y para quién no lo es. Igualmente, pues hay elementos, como bien lo dijo usted,
que eran positivos, que no continuaran dándose, y hay otros elementos pues que siguen reproduciéndose y que es positivo que se sigan dando. Gracias, Jennifer. Laura nos dice, de cierta manera fueron parte de la evolución de la población americana. Así es, fue parte de la evolución. Ahí no podíamos, no podemos decir que no, porque pues vinieron aquí, viven aquí. Hay un elemento muy interesante que tiene que ver con nuestra identidad, el cómo nos sentimos nosotros como guatemaltecos, cómo nos autoidentificamos, cómo también esa forma de sentir y de pensar a partir del sentirme, de ver al otro, ya sea al otro español o al otro como indígena, diferente a mí, pero diferente de una forma peyorativa, no de una forma como mi igual, sino de una forma realmente como mi diferente porque es inferior a mí. Eso es muy interesante para una población como la de nosotros, que tiene una identidad diferente y pensada de una manera diferente. Nos dicen, vamos a ver, Enrique nos dice, no, pienso que las culturas hubieran desarrollado otro nivel de conocimiento. Muchísimas gracias. Así es, pues sí, definitivamente todas las culturas desarrollaron otra, en algún momento se quedaron estancadas. Cada cosa que pasa en nuestras vidas o en las vidas de otros, de ayuda en el desarrollo o limita ese mismo desarrollo. ¿Qué hubiera pasado? Pues realmente no lo sabemos, aunque realmente estamos viendo que ahorita pues hay un desarrollo muy positivo, una autoconciencia y un conocimiento de a dónde se quiere ir. Para Alex nos dice, pero Estados Unidos se independizó por el conflicto que tenía con Inglaterra de los altos impuestos que debían pagar. Eso me recuerda a Historia 1. Así es, Alex. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por participar. Creo que estos elementos nos ayudan a poder reflexionar a partir de realmente cómo comprender la invasión. Hay muchos elementos interesantes que vamos a tener el tiempo de poder reforzar en el próximo día de clases. El día de hoy, por favor, son las 53, ¿verdad? Así es, alguien que tenga, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya para el próximo lunes, entonces, lo vamos a terminar, vamos a continuar, sí, nuestra hora y media, por favor. Pero yo agradezco a todos los que se quedaron por su paciencia y su tolerancia. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta, es el momento para que podamos conversar. Gracias, Alex. Licenciada, disculpe, el examen lo va a colocar hoy para responderlo hasta el sábado, creo yo, ¿verdad? Sí, Enrique, me hacen un favor, les voy a contar. Yo lo hice en Google Forms, pero como lo tengo que dejar 4 días, no funciona para Google Forms. Entonces, lo tengo que pasar, pero es mucho más fácil a la plataforma de Moodle. Entonces, se los voy a colocar hoy a más tardar a medianoche, solo es trasladar la base. Y ya van a tener el examen. Yo lo pongo el día de hoy, solo tienen un intento y solo van a tener 25 minutos porque realmente son 15 preguntas, pero no son de respuestas múltiples, o sea, algunas de respuestas directas, pero no es mucho. Entonces, tienen 25 minutos. Yo diría que con 2 minutos más que suficiente. Usted, por pregunta, bueno, ni 2 minutos, pero ¿creen que es muy poquito? A ver, díganme. Digan hoy.
25 minutos para 15 preguntas. Alex, diga. Sí, pues, tal vez 30. Les voy a dejar 30 minutos. Podría darnos más. Sí, 30 minutos, Kevin y Joshua. No más, por favor, no más. Ustedes, porque son 15 preguntas y realmente no está difícil. Entonces, sí, 2 minutos por pregunta y les digo, es poco lo que tienen que escribir. Las instrucciones son claras. No escriban todo con mayúscula, respeten las reglas ortográficas, no utilicen punto al finalizar, por favor. Para que de una vez les dé resultados la plataforma y yo no tenga que revisar. Claro, si hay que revisarlo, por supuesto, pues lo revisamos a mano, eso no es ningún problema, pero esperamos que la plataforma de una vez les dé su nota. Van a tener de hoy hasta el día domingo para contestarlo, aunque yo estoy segurísima que la mayoría lo va a contestar entre hoy y mañana y pasado. Jennifer, por favor, usted tenía levantada su mano. Ya no, licenciada, ya respondió a alguien más y esa era mi duda, la de alguien más. Muchísimas gracias por mantener su cámara encendida. Y gracias a todos por su tolerancia y por su paciencia, por que me grabaron 30 minutos, así todos, pero en preguntas, sí, ahí está bien, muy bien, genial. Entonces, compañeros y compañeras, me dio mucho gusto poderlos saludar. Sí, por favor, todo en minúscula y con las reglas ortográficas. Si son nombres, ¿cómo se escriben los nombres? Entonces recordemos, no es todo con minúscula. A lo que me refiero es que no todo con mayúscula, es que no escriben todo con minúscula, sino que escriben todo con mayúscula. Y entonces respetar las reglas ortográficas cuando usamos mayúscula, cuando usamos minúscula, puntos sí no usemos, por favor, porque entonces si eso, la plataforma puede ser que se los tome como malos y si el error es mayúsculas o las reglas ortográficas mal utilizadas, entonces ahí ya no se los puedo poner como válido. Por eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Les parece? Muy bien. Joshua, yo lo llamo en unos minutos y así conversamos, ¿le parece? Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Y